Saludamos al doctor Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional. Doctor Castro, bienvenido. El uso y abuso de las acciones de protección es un tema que tratamos hace muy pocos días con algún constitucionalista en este medio de comunicación. Sin embargo, las acciones de protección son necesarias en el país, más allá de la forma defectuosa en que a veces la justicia ecuatoriana lo enfrenta. Pero quisiéramos, más allá de esto, preguntarle a usted qué hay detrás de la concesión de estas cuestionadas frecuencias, decisión que se tomó en el marco de la pandemia. Querido Gustavo, primero saludarle a usted, a Rosana, a todos los amigos que nos escuchan desde sus hogares, sus oficinas. Ciertamente, lo que usted dice es muy cierto, Gustavo. Hay un abuso en las constitucionales, pero también se ha evidenciado en el caso de las rutas y frecuencias, como hemos conversado con muchos colegas abogados, que no todos los jueces están preparados para ser jueces constitucionales, definitivamente. La justicia, como lo dije en un inicio, da la razón finalmente cuando concurre o llega a conocimiento de una autoridad que realmente conoce la parte constitucional. Por ventaja, en la ciudad de Santo Domingo, como en Santa Elena, se han revertido esas medidas cautelares otorgadas por los jueces que, lejos de ser cautelares, ponían en riesgo a la vida porque suspendían las medidas responsables que adoptamos como ANT, suspendiendo más de 300 rutas, más de 1.600 frecuencias a nivel nacional, y una medida cautelar dictada por los jueces se convertía en una medida hasta cierto punto irresponsable que ponía en riesgo la vida y la seguridad de la gente. Entonces, efectivamente, contentos de que en esta segunda oportunidad en donde concurrimos personalmente, yo le pedí incluso a la jueza que me permita litigar como abogado, no solamente como director ejecutivo, sino haciendo el uso del derecho a la defensa institucional junto con el equipo jurídico, explicarle que lo que debía ponderar todo juez es principalmente el bien jurídico, que es la vida, y no por poner por encima de aquello a los intereses patrimoniales. Fíjese, Gustavo, que la defensa de los señores transportistas era tan pobre que argumentaban que por parte de la ANT se les está perjudicando en un ingreso de cerca de $20,000 semanales. Yo les hacía un cuestionamiento, decía, bueno, ¿y cuánto cuesta pues la vida o esas 52 personas fallecidas de rutas y frecuencias? Y la respuesta era, pero a lo mejor, pero en mi ruta no se dio esa muerte. Entonces yo les decía, será de esperar a que se muera alguien entonces en su ruta, porque en las demás eso está pasando, pero los correteos están plenamente identificados porque tenemos GPS en las unidades. Entonces no había por dónde perderse, se prostituía una acción constitucional y ventajosamente todo ese empapelamiento que nos hizo la transportación nacional en todas las provincias hasta ahora, porque seguimos todos los días defendiéndonos en varias provincias, hemos ganado absolutamente todas. ¿Por qué el mayor número de accidentes, ese incremento en los índices de accidentes en estas rutas, doctor Castro? ¿Qué se deduce? Hay un informe técnico que es contundente. Dentro del equipo de la ANT están expertos en la materia. Levantamos un informe de interferencias de rutas y frecuencias contrastadas con informes del transporte seguro, que es un proyecto de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde no queda duda alguna, Gustavo, de que los siniestros de tránsito y estas muertes que yo le acabo de mencionar, al menos las últimas de los 6 meses, 52 personas se deben a los correteos en estas rutas y frecuencias. ¿Por qué razón? Porque salen unidades con 2 pasajeros del terminal terrestre, pero resulta que en el siniestro de tránsito aparecen 23 personas, 40 personas a veces. Es terrible. Entonces, eso significa que están tomando pasajeros en la vía pública. A eso súmele usted los videos que nosotros mismos hemos mostrado a la ciudadanía de las peleas entre los conductores en la vía pública. Es vergonzoso verles a 2 conductores que se bajan en la mitad de una carretera a pelearse porque el uno le cruza el carro al otro y no le deja tomar pasajeros. Por ventaja, Gustavo, en nuestra provincia de la Azuay la transportación ha sido responsable, no se benefició de una sola ruta, de una sola frecuencia, y más bien no han habido esos correteos. Azuay y Loja tienen un importante récord de no muertes en los últimos 15 años, y eso es un modelo importante que funciona a través de un consorcio, como es la de Atraín, dentro de nuestra ciudad de Cuenca, ¿no? Esta alianza de las operadoras de transporte ha permitido evitar eso, y es un modelo que queremos replicarlo a nivel nacional. Una situación que llama la atención también, doctor Castro,
en las decisiones que se toman a favor o en contra de estas frecuencias, así como en temas similares. ¿Por qué se los ventila en lugares como Manglar Alto, Santo Domingo, jurisdicciones un tanto aisladas, más difíciles por lo menos de llegar que las principales ciudades del país? ¿Por qué van a esos juzgados? Mire, Gustavo, qué buena pregunta, es la misma que yo me he hecho. Y no solo es eso, no solo es alejarse de muchas veces algunas operadoras de sus propios cantones, ¿no? Sino incluso por ser acciones de protección. Fíjese usted el inconveniente que hemos tenido, pero gracias a Dios, la previsión nos ha permitido salir adelante. No nos notifican. Nosotros tenemos que estar pendientes de las páginas de la función judicial para que nos llegue una notificación en muchas provincias. Si no revisábamos la página, Gustavo, probablemente habríamos perdido varias acciones de protección. Hemos dado la disposición de que revisemos todos los días demandas contra la Agencia Nacional de Tránsito para podernos defender. De lo contrario, las argucias jurídicas, incluso de ciertos abogados, porque yo creo que aquí, tal y como lo denuncia en la Fiscalía, yo creo que aquí hay una delincuencia organizada que alcanza incluso a algunos abogados y a lo mejor hasta la judicatura y más. Yo creo, Gustavo, que se valen de estas argucias para colocar incluso correos electrónicos de exfuncionarios de la ANT a donde se notifican, dando a entender de que nos han estado dando el derecho a la defensa. Son argucias jurídicas, Gustavo, que lamentablemente se dan. Yo denuncié en el Consejo a la Judicatura y en la Fiscalía. En la Judicatura a la actuación de la juez, y en la Fiscalía esto que es bochornoso y que el gobernador de Morona, Santiago, me hizo llegar por medios físicos y además por videos de junta de accionistas de una operadora en donde ya se dieron nombres, mostraron recibos, mostraron valores, $480,000 hablaban sobre el tema de reserva de rutas y frecuencias. ¿Cómo habrán entregado esas rutas, Gustavo? Solamente la justicia podrá decirnos, pero estamos empecinados y encaminados en llegar a la verdad, porque si no se ordena la casa, lamentablemente esta institución iba de mal en peor. Cuando llegábamos encontramos con una cosa terrible y ahora estamos enrumbándola en buena hora con la construcción de un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias que estamos ya trabajando todos los días. Ya estamos en las segundas semanas de las plenarias provinciales con toda la transportación, autoridades municipales y actores de la movilidad construyendo un plan de rutas y frecuencias para saber si es que algunas continúan, otras se incrementan, otras se eliminarán, Gustavo, porque otras están de más, y así tiene que funcionar el orden en el país. Esto debe haberse hecho desde el año 2011. Doctor Castro, estos problemas en la Agencia Nacional de Tránsito, en la Comisión de Tránsito del Ecuador, realmente no son nuevos. Esto se les ha conocido en el país. Se sabía, por lo menos, de que existía en estas entidades un enorme tráfico de influencias, pero esto ha ido más allá. Se conoce y se confirma, lo ha hecho usted, ese tráfico que se ha hecho con documentaciones de licencias, de matrículas, del hackeo al sistema informático que mantuvo por varias semanas, meses paralizado, semiparalizado el servicio para los ciudadanos, estas otras acciones comprobadas de desvanecimiento irregular de multas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntenos cuál fue la situación y qué pasos se están dando para retornar a lo que debería ser la normalidad. Bueno, difícil, sin duda, Gustavo, usted acaba de decir algo grave, ¿no? A estas alturas, la suspensión de esta cantidad inmensa de rutas y frecuencias, la primera, yo diría, tanda de anulación de licencias, 35,000 licencias, que estaban a vista y paciencia las autoridades, porque el análisis que hicimos durante los primeros meses podía haberlo hecho cualquier autoridad institucional desde hace muchos años. La cantidad de oficios, yo le voy a hacer llegar a usted después de la entrevista, la cantidad de oficios que he enviado a los alcaldes, sobre todo de la costa Sierra Norte, Gustavo, para que usted tenga una idea. En estos cantones está ocurriendo que un funcionario público con una clave de usuario está haciendo una cantidad de trámites inusual que corresponden a 3 centros de matriculación a nivel nacional, un solo usuario. Yo le pregunto y le digo al alcalde de estos cantones, ¿cómo es que un usuario tiene esta potestad, estos superpoderes, decía yo, bromeando en uno de los medios de comunicación de acá de la capital, de hacer casi 5,000 trámites al mes
cuando su parque automotor tiene apenas 300 vehículos. Y eso ocurre en varios cantones del país, Gustavo. Imagínese usted el trabajo que hay que hacer con cantones que, a mi punto de vista, deberían ser incluso retiradas las competencias de matriculación. Son municipios que no están aptos para matricular. Se están matriculando ahí vehículos robados, se están matriculando vehículos de todos los cantones del país, evadiendo ¿qué? Haciéndole un bypass al SRI porque no le pagan un solo centavo al Estado, no pagan impuestos de varios años y son carros incluso de alta gama. Entonces, estas cosas le hemos reportado al SRI para que inicie los procesos coactivos, pero es solo una parte del problema. Usted dijo otra. ¿Qué pasaba con el negocio de las redes sociales, con la venta de turnos? El ataque que nos hacen en octubre fue precisamente de los vendedores de turnos. Estamos seguros de que fue así, porque eliminamos toda esa reserva increíble de turnos que habían hecho para todo el año 2022. Si usted quería sacar un turno en el mes de octubre, hasta el 21 de octubre, Gustavo, usted tenía turnos para octubre del 2022 en ciertos cantones. Increíble. Eso tuvimos que eliminar y claro, la medida durísima que adoptamos y que claro le ha molestado a muchos ciudadanos es que tuvimos que anular todos los turnos que se obtuvieron para el año 2022 hasta el 21 de octubre del 2021 porque definitivamente eran parte del negociado de los turneros. Ahora ya no hay eso porque usted solamente tiene una posibilidad de obtener el turno y si quiere cambiar el turno tiene que acercarse a la agencia. Es la forma de bloquear este negocio que estaba al frente de las agencias de tránsito en varios kioscos y claro, en las redes sociales en donde usted por turnos más tempranos pagaba hasta $80, turnos un poquito más alejados, $20, $30, pero le vendían en las redes sociales. Negociado por todo lado en esta institución que definitivamente si no tomamos cartas en el asunto, no poníamos las denuncias en la fiscalía, no allanábamos dos agencias, la de la matriz de Quito, Gustavo, allanada por la policía gracias a la coordinación que hicimos, y la agencia de la Troncal, terrible. Eso es lo que estaba vista y paciencia y nadie hacía absolutamente nada. Se han determinado responsabilidades, hay rostros en esto, hay procesos iniciados contra determinadas personas, exfuncionarios o funcionarios, doctor Castro. Bueno, el 4 de enero finalmente se atendió un pedido que presentamos el 15 de julio a la Contraloría General de Estado para determinación de responsabilidades administrativas. Hay una deficiencia muchas veces en la logística de las instituciones de control y muchas veces hasta una desconfianza por los resultados que suelen darse. Así mismo es, lamentablemente hemos tenido que sufrir aquello, pero en la Fiscalía General del Estado es muy importante porque los últimos procesos han avanzado al punto en que he tenido la oportunidad de reconocer varias denuncias ya en la Fiscalía y he rendido versión en todas ellas de parte de la ANT y ahora se están receptando las versiones de los exfuncionarios que tendrán que responderle al país, Gustavo, porque este tema no puede pasar. Esto está a vista y paciencia de las autoridades. Había un problema, existe un enorme problema de omisión. Claro, algunos me dirán, pero probablemente por las mismas amenazas. Claro, hemos recibido una cantidad de amenazas que no han alcanzado simplemente a una persona, a mi persona, incluso hasta a mis colaboradores, para que usted tenga una idea a qué niveles llegan las amenazas de esta delincuencia organizada. Pero eso no es un justificativo para lavarse las manos. Para eso está la policía, la fiscalía, y para eso está el apoyo de la ciudadanía. De lo contrario, ¿para qué estamos en los puestos públicos si no vamos a tomar decisiones de ese carácter y dejar que las cosas sigan nomás en instituciones que tenían que sanearse? Y mire, por ventaja, ya este rato hasta los funcionarios de la misma agencia, contentos, respaldados, empiezan ya poco a poco a mostrar una mejor actitud dentro del servicio al usuario, mucho más amables, mucho más sintonizados y hasta protegidos por la administración. Y eso significa que creo que estamos por el buen camino, al menos en esa línea, Gustavo. Ya. Permítame hacer una digresión más allá de la Agencia Nacional de Tránsito, doctor Castro, y hablar sobre nuestra ciudad, una ciudad a la cual usted conoce como la palma de su mano, sobre todo en lo que se refiere a temas de tránsito, pues usted fue director de la empresa de movilidad de Cuenca. Aquí se ha abierto una nueva polémica en esta ciudad. La MOVP ha llevado adelante un concurso del cual se tiene ya un consorcio ganador para instalar 43 nuevos puntos de control en la ciudad de Cuenca utilizando cámaras y radares. ¿Quién puede oponerse a temas de seguridad? Es justamente lo que estamos hablando con usted. Pero hay ciertas cosas que nos llevan a pensar y a reflexionar en esto, pues esto de los controles de seguridad, radares, cámaras,
van tomando un Cádiz de negocios millonarios. Usted sabe perfectamente lo que ha sucedido en Ambato y no dejan de ser operaciones muy onerosas que dejan también réditos. Aquí se discute la necesidad de una contraparte privada. Ese otro tema que molesta tanto a los cuencanos, la tolerancia cero en los radares, en donde porque se pasó 1 kilómetro le viene una onerosa multa de por lo menos un 25 o un 30% de un salario mínimo vital, que puede ser sumamente fuerte para una familia. Y sobre todo lo que dijo el concejal Alfredo Aguilar a este medio de comunicación, que entre los justificativos para llevar adelante este proyecto, la EMOV, en una comparecencia que se hizo ante la Comisión de Fiscalización y alguna otra de las comisiones del Consejo, se utilizó como argumento la necesidad financiera de la EMOV-EP de reemplazar ingresos que había dejado de tener por las reformas en la ley de tránsito, que entre otras cosas disminuyó multas y cambió la situación. Quisiéramos saber cuál es su opinión al respecto sobre este nuevo proyecto. Gracias, Gustavo. Voy a partir desde el último. Yo fui asesor de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional en la construcción de la ley y fui quien precisamente les indicó a los señores asambleístas de que existían figuras para reducir multas, porque en nuestro país las multas eran excesivamente altas. Y los asambleístas de la Comisión Ocasional no me dejan mentir. Puse el ejemplo del pronto pago en toda Europa y les demostraba que cuando las personas se reconocen como infractores y cancelan sus contravenciones a tiempo, no solamente que dejan o más bien dicho, que pagan menos multas, porque la verdad es que las multas en nuestro país, de acuerdo al derecho comparado latinoamericano, eran las más altas de Sudamérica, sino que además de aquello, estamos liberando una carga procesal a los jueces penales que han dedicado todo el santo día a impugnaciones que terminan siendo muchas veces ganadas por el propio Estado y que le han costado plata a la gente hasta para pagar honorarios profesionales. Hoy en día los jueces con los que he conversado más bien han tenido este rato un tiempo bastante bueno a partir del pronto pago para poder defender causas, o más bien dicho, sustanciar causas como violaciones, abigeatos, asesinatos, femicidios, que no tenían tiempo realmente antes por la cantidad de impugnaciones. Eso por un lado. No es un pretexto, Gustavo, decir que ha perdido una institución ingresos por multas. Cuando usted hace la proyección presupuestaria, uno no se está fijando en cuánto va a tener por multas, hace una proyección pensando en la seguridad vial y en cuánto van a dar resultados sus operativos, sus campañas educomunicacionales. Es por ello que lo que se pretende es reducir las multas anualmente, porque de eso se trata. Y a partir de aquello, yo le voy a decir una cosa que realmente me ha llamado mucho la atención. Primero, que considero una terrible doble moral, porque a mí se me atacó, usted recuerda, Gustavo, hace más o menos 3 años, cuando se instalaron 7 radares en vías que eran de 50 kilómetros por hora y nosotros las subimos a 55 kilómetros por hora, 5 kilómetros más de tolerancia, entre comillas, y en otros 65, 15 kilómetros más de tolerancia, y en uno 70, 20 kilómetros más de tolerancia, Gustavo. Aún colocando 7 radares se criticó, 7 radares que en mi administración funcionan solamente 8 horas al día, que tienen un techo presupuestario de $5 millones que no existe en ninguna parte del país. Y es la única alianza pública-privada en el país en donde el Estado y el gobierno local perciben mucho más del 60% de los ingresos. Aparte de eso, el sistema de matriculación, el sistema SICU para agentes civiles, el APCERT, que usted conoce perfectamente cómo funciona, del cual el aliado privado no coge un solo centavo, Gustavo, y a diferencia de Guayaquil, en donde el aliado privado en el APCERT coge el 80% versus el 20% de los ingresos. Esta alianza de Cuenca y de eso se quejaron en su momento. Ahora usted me habla de 40 radares. Averigüe usted cuántas horas van a funcionar. ¿Serán solo 8 horas? ¿Qué le está dando a cambio el aliado privado? ¿Qué se queda con la ciudad? Y otra cosa fundamental, usted recuerde que en la época de nuestra administración, tomada una MOVP, y ahí está Alfredo que no me deja mentir, una administración con un déficit de $800,000 en la MOVP, hoy en día la MOVP tiene un superávit y en caja bancos tiene más de $9 millones. ¿Cómo así? Pues una alianza público-privada, Gustavo. ¿Cómo así? Si en este momento la EMOV, con todos los ingresos que tiene, puede hacer la adquisición de sus propios equipos. A mí no me vengan con el cuento de que no tenían dinero, que se han reducido las multas, Gustavo. Cuidado, la mentira se cae sola. Lo que a mí sí me ha afectado y me molesta es la doble moral, porque no se le puede atacar a una administración con un discurso y el día de mañana
hacer cosas terribles cuando han cambiado los escenarios y cuando obviamente nosotros hemos sido los más críticos en este sentido, no solamente a nivel de Cuenca, sino a nivel nacional. Las alianzas público-privadas funcionan, pero funcionan dentro de los escenarios y los estándares en donde la ciudad sea la que se beneficie, no pues las empresas privadas, Gustavo. El problema fundamental o la parte más delicada de todo esto, doctor Castro, al haberse utilizado como argumento este tema financiero, que usted tiene razón, se maneja un presupuesto y puede generarse algún vacío por allí, aunque usted dice que no, citando estas cifras, pero de cualquier manera al haberse utilizado este argumento quedaría la duda sustentada de que este proyecto, más allá de la seguridad, que no dudamos vaya a tener una incidencia, se estarían utilizando también propósitos sancionatorios, recaudatorios, que es no es lo que se debería perseguir. Mire, Gustavo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial actual del 10 de agosto, en donde, insisto, tuve esa linda oportunidad de participar, establece que hoy en día estos equipos son preventivos, que para instalarlos necesita usted tener un justificativo como el que se hizo en su debido momento, con puntos negros, determinar que efectivamente la velocidad sea la que causa las muertes en esos puntos, y adicionalmente tienen que haber procesos de señalización, socialización y demás con la ciudadanía. Todo contrato de radares en el mundo es polémico. Si usted revisa las noticias, es cuestión de entrar en el Google, en todos los países del mundo provoca una polémica, pero más allá de eso, el contrato hay que saberlo llevar bien, y en esta medida sí discrepo mucho de que la decisión de la empresa pública de movilidad, teniendo toda la plata que tiene hoy en día, al punto en que contra ley expresa, porque la Ley Orgánica de Transporte prohíbe que se utilicen las multas de tránsito para otros propósitos que no sean la seguridad vial, querían pagar hasta el subsidio del tranvía, Gustavo. Con todo lo que tiene el EMOV hoy en día, hasta tenían para eso. Yo me pregunto, con toda esa plata, ¿no será mejor comprar los equipos propios ahora que ya existe esa posibilidad? Porque si en nuestra época hubiésemos tenido esa posibilidad de adquirir los propios equipos, no necesitábamos hacer una alianza. Y vaya a ver la curva del AFER que en principio se dijo, Gustavo, de nuestra parte. Toda esa curva va bajando, la gente empieza a entender. Conversar con la gente de Los Ordóñez Lazo, por ejemplo, que jamás se quejó la gente de Los Ordóñez Lazo porque dejó de tener siniestros de tránsito. Pero con 7 equipos que colocamos, los 3 siguientes que se colocaron en Cuenca, en esta administración actual del municipio, Gustavo, vaya usted a ver, en vías de 50 kilómetros por hora. Es decir, ni siquiera tuvieron que revisar el informe de velocidad porque esas vías tenían un rango de tolerancia de 5 kilómetros más como los que nosotros pusimos en su momento. Ni eso se hizo, ni eso se le comentó a la ciudadanía. Yo no estoy en contra de lo que está haciendo la institución, simplemente discrepo porque el modelo de gestión que está utilizando desde mi punto de vista no es el adecuado, no es el pertinente, no es el oportuno, y creo y defiendo lo que se hizo en su debido momento, primero porque la conciencia de uno es absolutamente clara y concisa en eso. Conozco de la administración pública y conozco perfectamente los problemas que pueden acarrear este tipo de situaciones cuando se hacen mal, querido Gustavo. Lamentablemente, esto se lo hace sin conocimiento de los cuencanos. Usted ha tocado ese tema muy delicado de la socialización, que es algo indispensable hoy en día para un proyecto de carácter público. Tras la selección del socio estratégico, se ha informado a los concejales detalles incluso de en qué esquina se pretendería poner esto. Cuando el proyecto está avanzado, está a punto ya de firmárselo, entendemos que en el Consejo Municipal hay una decisión mayoritaria de que esto pase por los filtros del Consejo para un adecuado debate por lo menos. Pero no quisiera quedarme en ese, quisiera preguntarle a usted sobre el tema de la tolerancia cero, de eso de incurrir en un error en un sitio, tomemos el de la Ordóñez Lazo, en donde el límite de velocidad de 55 kilómetros se pasó a 56 y le viene una fuerte multa. Aquí se ha señalado que la ley de tránsito no permite y que a pesar de que existiría conciencia de este tema, no se lo puede cambiar. El concejal Aguilar, en cambio, ha señalado en la misma entrevista de que hay negligencia para tramitarlo, de que no hay voluntad política. ¿Cuál es la realidad sobre este tema? ¿Es lógico? ¿Así funcionan también en cualquier otra parte del mundo? ¿Hay límites de tolerancia por encima del límite de velocidad en cualquier parte?
Bueno, Gustavo, aquí decirle que cuando se tomó la decisión, por ejemplo, en los Ordóñez Lazo, colocar una señalización en el fotorradar de los Ordóñez Lazo, esas vías eran a 50 kilómetros por hora. Los radares pasaron 7 meses apagados, funcionando a una velocidad de 55 kilómetros por hora, que socializamos con la gente que hace la rutina. Y de hecho, en las carpetas que se tienen dentro de la institución, hay una encuesta de más o menos 600 personas de la Ordóñez Lazo que conocían que se iba a incrementar la velocidad y que eso significaba obviamente un proceso de colocación de los equipos que daban 5 kilómetros más. ¿Por qué se hizo esto, Gustavo? No por la ley de tránsito. En la ley de tránsito no se establecen los límites de velocidad, están contenidos dentro del Código Orgánico Integral Penal, del COIP. El COIP aún no se reforma, a pesar de que la ley de tránsito, en una de sus transitorias, establece que la Asamblea Nacional tiene 180 días para hacer las reformas en el COIP y tratar algunos puntos, entre otros. Yo he tenido acercamiento con algunos asambleístas sobre este particular y les he indicado que es necesario, por todo lo que se ha vivido y se ha visto en el país, que se establezcan rangos de tolerancia. Porque este rato el COIP no establece rangos de tolerancia, Gustavo. No es la ley de tránsito. La ley penal, la que sanciona el exceso de velocidad, es el Código Orgánico Integral Penal. Y yo confío en que en estos 180 días la Asamblea trate este tema. Yo he tenido muchos acercamientos con algunos asambleístas. El día de ayer tuve otro acercamiento más con asambleístas incluso de otra provincia. Y les he dicho, el tema no solamente pasa por recategorizar las contravenciones de tránsito, sino además para establecer ciertas situaciones que desde mi punto de vista no están bien concebidas dentro de la ley. Hay penas privativas de la libertad para contravenciones que desde mi punto de vista no merecen pena privativa de la libertad. Y entre otras cosas, el rango de tolerancia que siempre se ha venido insistiendo y no existe dentro del COIP. Es decir, bueno, más allá de que no existe el COIP, esto no se ha dado tampoco en Latinoamérica, es más bien un tema de cultura y ante todo es un tema de recategorización o de redefinición de los límites de velocidad. Por eso cuando estábamos en el tema de los Ordóñez Lazo, usted bien pone el ejemplo y que todo el tiempo ha sido de 50 kilómetros por hora. Antes de incorporar los equipos se subieron 5 kilómetros más precisamente para suplir ese vacío legal del Código Orgánico Integral Penal. Claro, pero el público no sabe estos detalles. El público ve 55 kilómetros por hora, ese es el límite. Y por allí hay que considerar de que, bueno, hay el error humano, hay vehículos de vieja tecnología que utilizan odómetros que no son precisos. Es necesario, es lógico que existe un rango de tolerancia sobre el límite que se está advirtiendo en la vía con la respectiva señalización. Absolutamente, Gustavo. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted. De hecho, lo hemos conversado con el mismo Alfredo en otras ocasiones. Entiendo que incluso los oficios que se han enviado por parte de Alfredo con su calidad de concejal han sido correctos, adecuados para establecer eso a nivel ya de reformas legales. Y yo creo que eso es indispensable porque esta pelea creo que hay que hacer causa común, ¿no? Si es que no se hace constar eso en la ley por parte de la Asamblea, ¿cómo es que luego va a aplicar la autoridad local, las autoridades a nivel nacional? Entonces creo que es muy necesaria y entiendo que, bueno, se les ha dado todos los insumos a los señores asambleístas con los que hemos tenido desde la ANT, por ejemplo, los acercamientos, para que incorporen todo esto, los rangos de tolerancia, que son definitivamente muy necesarios a nivel nacional. Y el tema de las multas excesivas, ya se actuó en la ley de tránsito, disminuyendo algunas, quitando otras, permitiendo pronto pago con una disminución, pero siguen siendo un problema y no tienen una correlación con lo que es la economía de los ecuatorianos, tan golpeados por todo lado. Las multas siguen siendo excesivas y además, hablando de estos temas de radares, cámaras, etcétera, son parte de ese atractivo de convertirlo en un negocio. Nos preguntamos, doctor Castro, ¿también con multas de 20 o 30 dólares no se estará generando el efecto que se quiere en el público para que sepa que si es que no se respeta la ley se le va a sancionar? Y con esas multas disminuyéndolas, ya nos incentivarían esas facetas de estos proyectos como negocios, como actividades para meter la mano al bolsillo de los cuencanos, como decía el alcalde hace aproximadamente 3 años. Bueno, una vez que se hizo el ejercicio del derecho comparado con el equipo
de asesor, recuerdo, en la Comisión Ocasional de Reforma de la Ley de Tránsito, se llegó a determinar que con el pronto pago, Ecuador tiene este rato las multas más bajas de Latinoamérica. Si usted compara con las del Perú, Chile, Uruguay, México, muchas de las que están ahí, pues el Ecuador este rato no tiene ni siquiera relación con eso, porque somos el único país de Latinoamérica que ha incursionado o que ha adoptado el pronto pago de Europa. En Estados Unidos las multas son extremadamente altas. Usted me dirá, claro, la economía es totalmente diferente, la economía familiar y un poco de factores más. Sin embargo, considero yo que más allá de la multa, Gustavo, más allá de la sanción que tiene que haber a todo ciudadano por su mal comportamiento, por su desvío actitudinal en el manejo de la vía pública, por el riesgo que pone a la sociedad, tiene que pasar por un análisis de reflexión personal, pero también por un análisis de un criterio educomunicacional y la forma en cómo se obtiene la licencia también, ¿no? Son muchos factores que tienen que aterrizar en un tema de seguridad vial. Algunas personas incluso han ido mucho más allá. Expertos en el tema de seguridad vial consideran que la multa es un factor preponderante para esto y que no debieron eliminarse, por ejemplo, la pérdida de puntos en el Código Orgánico Integral Penal. Yo considero que con el análisis que se hizo en su momento eran válidas y necesarias. Por supuesto que eran desmedidas, Gustavo. Nosotros hicimos un análisis con un equipo de algunos asesores en la materia y determinamos que las multas en nuestro país eran terriblemente altas. Al punto en que yo creo que por ventaja nos adelantamos a la pandemia, porque todo este debate fue antes de la pandemia, ¿no? Y creo que nos adelantamos porque si usted considera las contravenciones que la gente cometió en pandemia eran terribles, porque como había menos carros en la vía pública, la gente cometía mayor cantidad de contravenciones, y gracias a las medidas de la ley, pues se aflojaron un poquito y tienen un poco más de flexibilidad. Otra cosa importante, Gustavo, es que las sanciones que usted tiene ahora en otros cantones, y esto la gente no lo conoce mucho, a pesar de que siempre lo estamos comunicando por redes sociales, yo siempre sé que a lo mejor no es lo suficiente, pero la gente no conoce que cuando usted le multan, por ejemplo, hoy en Loja, Gustavo, usted ya no necesita pagar un abogado en Loja, usted puede impugnarlo en Cuenca, porque en la reforma se permite que usted lo haga acá, y el pronto pago y todas esas medidas se apliquen en su cantón, no necesariamente en los cantones aledaños. Entonces, se empiezan a dar ciertas facilidades, pero no queremos que con esto vengan el incremento de contravenciones, porque la gente ahora sabe que cuando habla por celular mientras conduce, siendo la causa más importante de siniestros de tránsito en el país, la multa era de $40, ahora con el pronto pago son $20, Gustavo. Es terrible. Entonces tampoco está bien, ¿no? Esa debería ser la multa, la mayor de todas, y debería estar en la categoría número 1. Ese es el trabajo que tiene ahora la Asamblea Nacional en los 180 días que le decía, y ojalá que se vayan dando para que, por bien de los ecuatorianos, por bien de la seguridad vial, con responsabilidad y sin carácter populista. A veces hablamos con carácter impopular, pero las autoridades no estamos acá, creo yo, para satisfacer muchas veces el criterio popular o lo que se crea desde la parte no técnica, sino de adoptar decisiones que guarden sintonía con la estadística, con la reducción de siniestros, que es lo que queremos todos en el país. Finalmente, doctor Castro, usted sabe que el transporte público es lo que se debe incentivar en las ciudades, es el futuro por su eficiencia energética, medioambiental, por múltiples razones, y por eso nos referimos a este. Llegará un punto en Ecuador en donde podamos tener mayor confianza en el transporte público, no ver a un chofer profesional, ya sea en un taxi o en un bus, pasándose, como decimos, un semáforo en rojo, o conduciendo su vehículo en estado de embriaguez, o en exceso de velocidad en un vehículo lleno de pasajeros. Así es, yo considero que esa es la línea por la que debemos todos transitar este momento. Creo que el mensaje contundente que se dio con la anulación de las 11,000 licencias profesionales en este país, en una primera tanda, como yo le digo, Gustavo, ya viene una segunda que ustedes van a ver que es terrible, mucha mayor cantidad de licencias, lamentablemente, como se puede llegar a detectar, muchas licencias profesionales, Gustavo, obtenidas de esa manera, que lamentablemente aquí está, pues, personas que conducen un vehículo que muchas veces por su cilindraje, por sus características y condiciones necesitan una expertise lo suficientemente clara, contundente para manejar, y que lamentablemente por comprar las licencias vía Facebook, pues esas personas han producido una cantidad importante de siniestros. Ya estamos con la Policía Nacional preparando unas cifras, ciertamente para conocer
¿Cuántos de los siniestros en el país provocaron las personas que compraron las licencias a través de redes sociales? Y ese dato le vamos a contar al país cuando tengamos ya obviamente una depuración y veamos cuál fue la incidencia de no haber controlado y corregido el problema de la venta de licencia en la ANT como se ha hecho ahora a través de la contratación de las empresas estas externas con las que están trabajando con nosotros para hacer ciberataques. Hemos evitado cantidad de ataques ya informáticos, hemos eliminado a 3.500 usuarios que se encontraban en la Deep Web, Gustavo, vendían claves, 3.500 usuarios que no eran funcionarios públicos, vendían sus claves como vender cuentas de Netflix a las afueras. Usted tenía en el mercado negro para usar un año una cuenta de la ANT, $80,000. Para que usted tenga un ejemplo de cómo era lo que estaba acá. Esas cuentas se eliminaron y la empresa externa nos está dando una mano con el apoyo para que no vuelva a ocurrir. Y claro, usted me dirá, pero ¿cuál es la oferta que tiene ahora el ciudadano? Hemos adoptado la política para que las escuelas de conducción, en su inmensa mayoría, hoy tengan una libertad absoluta para ofertar cursos de conducción, y los controles que estamos poniendo a través de un nuevo reglamento en las escuelas de conducción nos van a permitir colocar GPS en los vehículos para que se demuestre que efectivamente el estudiante asistió a clases y no compró un título o un certificado en las escuelas de conducción. Bien, gracias, doctor Castro, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Un gusto saludarle a usted y un saludo a los amigos de Antena 1. El doctor Adrián Castro es director de la Agencia Nacional de Tránsito. Son las 8 horas.